Bueno, atzalde ondan hori, azire mongoetza txarliai, bai? Bueno, gaur endikan landa goia teoria esku, cómo se produce la leche de vaca, relevo generacional a Salvaserri 4.0. Bera, Lukianon araban jasosan, eta txikitxasti da nekazaritzai lotute, eta batez be, ustiete gixai, bai? Berak 2011an nekazaritza ingenieritza ematxuan, eta berak eman. Beran edo proiektu adibidez, Welfare Quality protokolun, aztertze bat egin bain, bai? Balorazio bat, animalixan ongizatin ikuspuntutik. Eta gero batxe be, 2014an, estatu batuetan egon zan, lanin, bai? Abeletxe baten, eta gero batxe be, proiektu baten parte hartuan, nutrizio zerbitzutan, Nafarroko elikagaien nutrizio zerbitzutan. Eta bertan, aztertuan, esnetako behien elikadura eta bazka partikulen neurriari buruz, bai? Batxe be, arai kontrolan kalitateen ingurun ibilire biharrein, eta 2008 Armoki Kooperatiba elkarti sortuan, bai? Eta hori sortuan, ustiate gizan modernizazioi eta eralatze prozesu batei aurre moteko. Eta beragonda 2008an, Dubain, 28. Nazio Batuen konferentzian, Islai bezala, eta 2008tik, bai? Kaiku Kooperatibako Kontseilu Errektoreko kide bat da, bai? Beraz, nahi desunan endika, zuretzat. Bena, bai? Akago, ba. Lehenengo eta behin, barkamen eskatu hitzaldia erderaz emateagatik, baina niretzako desafio handi bada hitzaldi bat euskaraz ondarroan ematea, así que voy a pasarme al castellano. Bueno, os preguntaréis qué viene a contarnos que empieza diciendo que qué quiere ser de mayor, ¿no? Eso es una pregunta que a todos nos habrán hecho cuando éramos niños y a mí era algo que me traía de cabeza. Yo no sabía lo que quería ser de mayor, yo no sabía si quería ser bombero, tenía mi pijama de bombero, no sabía si quería ser músico, astronauta, era una cosa que no tenía clara. ¿Y qué vengo a hablaros hoy? Vengo a contaros cómo se produce la leche de vaca en una explotación de Euskadi y a explicaros mi experiencia, la experiencia familiar en el relevo generacional, en el que creo que hemos dado un paso hacia lo que yo he bautizado como Baserri 4.0. Voy a empezar hablándoos un poquito de mi historia personal. Como bien ha dicho él, nací en Lukiano, en un pequeño pueblito de Álava que está entre Gasteiz y Bilbao, está del peaje de Altuve, igual os suena a todos, que suele salir siempre en la ETV cuando nieva y esas cosas, pues estamos a 4 kilómetros del peaje de Altuve. Fui a vivir a Lukiano con 5 años y bueno, fue pasando la vida y finalmente acabé en Pamplona estudiando ingeniero agrónomo. Siempre había vivido ligado al campo y me animé a ir allí. Con 17 años me planté en Pamplona y empecé la carrera. Allí se convirtió en mi segunda casa y bueno, con aventuras y desventuras terminé afianzando que mi pasión eran las vacas de leche. Yo había vivido entre ellas, había nacido para ellas y centré mi formación mucho en eso porque era lo que me apasionaba, es mi pasión en esta vida y es lo que os voy a intentar transmitir esta tarde, un poco ese gusto que tengo por ellas. Nací en una explotación familiar de vacas de leche, una explotación que tiene unos 100 años. Mi bisabuelo es la primera referencia que tenemos que ordeñaba vacas. Siempre ha sido una familia, yo diría que un tanto innovadora en la producción de vacas de leche. Mi abuelo siempre nos cuenta que mi bisabuelo hizo una cuadra de estas que se hacían en la cabaña de casa, pegadas y tal, y que la gente venía a verla y decía, menuda granja que ha hecho, menuda cuadra que ha hecho Ciriaco, menuda cuadra que ha hecho Ciriaco, era el comentario, ¿no? Posteriormente mi abuelo tomó el relevo de Ciriaco y mi abuelo sí que es verdad que, bueno, pues las vacas de leche no fueron su fuerte, poco menos que mantuvo el negocio familiar, pero le pilló la época del éxodo industrial y, pues como tantos y tantos en Euskadi, fue a trabajar a la fábrica con 40 años y poco menos que mantuvo lo que había y esa fue su vida. Y ya en el año 87, fueron cuando mi aita y mi tío decidieron tomar las riendas de la explotación familiar, le compraron las 17 vacas que tenía el abuelo Jesús y se centraron plenamente en la producción de leche. Ya vendieron la parte de vacas de carne que quedaba y se centraron en ordeñar vacas, pasó a ser su fuerte. Y desde entonces fueron evolucionando, siempre haciendo inversiones quizá un poco pioneras, pues el primer robot de ordeño de Álava lo pusieron ellos, siempre habían ido un poco a la vanguardia del sector, ¿no? Este sector es una rueda que o te subes en ella o te pilla y tienes que ir constantemente invirtiendo. Sembraron ese germen de la innovación que hemos mamado nosotros hoy y me ha parecido bonito poner a mi padre aquí sembrando maíz hace 20 años
Y bueno, que él no sospechaba a dónde iba a llegar todo esto que él estaba cultivando con mi tío, ¿no? Y entonces, en este momento nos plantamos mi hermano y yo allí, en el año 2020, habíamos terminado nuestros estudios, habíamos trabajado algo fuera, habíamos probado otras cosas, bebido de otras fuentes, habíamos incluso estado en el extranjero en alguna granja, y llegó la hora de sentarse en una mesa, en la mesa de la cocina, porque es una explotación familiar y en las explotaciones familiares las decisiones se toman en la mesa de la cocina. Nos sentamos allí y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Tenemos aquí un negocio en marcha, en el que el padre y el tío han ido invirtiendo toda su vida, pero llevaban unos años ya un poquito estancados, porque veían la jubilación no cerca, pero acercándose, y llega un momento que empiezas a echar el freno, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a coger esto. Nosotros vamos a seguir con la explotación familiar, es lo que nos gustan las vacas de leche, pero aquí tenemos que hacer algo. Tenemos que darle un giro radical a esto, tenemos que modernizar la explotación y vivir de otra manera. Entonces, en este punto, nosotros nos encontramos con esta nave, que ellos habían cuidado y con todo su mimo, y pensamos pues, que algo teníamos que hacer con ello. Así que en el año 2021, después de mucho darle vueltas, nace Armoki Sociedad Cooperativa. Es una sociedad que formamos entre los dos hermanos y que yo diría que está en constante evolución. Os he puesto ahí un periodo 2021-2023 porque es un poco en el que dimos nuestro mayor salto y construimos esta nave, que está situada ya a las afueras de Luquiano, unos 500 metros, en la que bueno, pues construimos una fosa de purín con autonomía para 6 meses, unos silos para la hierba y el maíz que cultivamos y una nave para las vacas de leche. Pero siempre con dos premisas fundamentales a la hora de diseñar esta nueva explotación. Por un lado, la eficiencia de la mano de obra. Para nosotros era importantísimo que las horas que pasásemos allí rindiesen mucho, que una persona sola fuera capaz de hacer mucho trabajo en la granja, y para eso apostamos muchísimo por la automatización. Y por otro lado, el bienestar animal. Para nosotros era fundamental hacer una cuadra cómoda para los animales, porque creíamos que era importantísimo cuidarlas bien, porque la vaca es un animal que si tú lo cuidas bien, ella te cuida a ti. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Este es un momento, yo diría que histórico para nuestra familia. Es el 13 de enero del 2023, el día que hicimos la mudanza de la granja vieja a la nueva, y por eso me ha parecido bonito poneros aquí esta foto. Y bueno, hoy es el día que estamos los cuatro trabajando en la explotación. A mi padre y a mi tío les ha dado un giro enorme la vida, de estar en una etapa de senescencia del negocio, que ya el negocio pues iba poco a poco a menos, ¿no? Pues les hemos dado un punch importante en el que, aparte de subirles mucho la moral, hemos mejorado mucho sus condiciones de trabajo, porque han pasado de trabajar en una granja pues que tenía unos 30 años a trabajar en unas instalaciones modernas pues que siempre se vive de otra forma, ¿no? Y bueno, lo que pretendo a lo largo de la presentación es que os convirtáis por 45 minutos en ganaderos y me acompañéis en lo que más o menos hacemos nosotros todos los días y seamos capaces de navegar a lo largo y ancho de nuestra ganadería. Lo que sí que me gustaría es que si tenéis alguna duda, os perdéis en algún momento, me interrumpáis para que esto sea un poco interactivo, aunque luego habrá un turno de preguntas, pero si en algún momento cualquier cosa os rechina o incluso os parece mal, me levantéis la mano y me lo decís tranquilamente. Os voy a hablar un poco de alimentación, de mejora genética, el ordeño, que ya veremos que es un poco peculiar, cómo hacemos el tema de la sanidad de las vacas, el bienestar animal y qué es el producto final que obtenemos, que es una leche de mucha calidad. Bueno, antes de empezarnos a ponernos las botas y meternos entre vacas, quería que entendieseis un poco el ciclo de la vaca lechera. Por empezarlo por algún sitio, lo vamos a empezar en el momento del parto. El parto de la vaca es un momento delicado, sobre todo los 15 días anteriores y los posteriores al parto. Los cuidados tienen que ser muy exquisitos porque la vaca no puede tener ningún tipo de déficit de minerales. En un parto al final, como para una mujer, para una vaca es algo traumático y hay que mimarla mucho en esos momentos, ¿no? La vaca pare y en el momento que pare se comienza a ordeñar. Una vaca, bueno, esto imagino que lo sabéis, pero hasta que no pare no se puede ordeñar, es como pasa en los humanos. Una mujer si no da luz no tiene leche, pues con las vacas pasa exactamente lo mismo. Comienza a ordeñarse y cuando ya lleva 80 o 100 días en ordeño, se preña esa vaca. La vaca sale en celo, se insemina o se monta y se queda preñada. Comienza su gestación, la gestación de la vaca son 9 meses, como en la mujer, y cuando llegamos a los 7 meses de gestación, esa vaca se traslada a un lote diferente, que es el lote de vacas secas, se deja de ordeñar y la vaca está allí cargando las pilas para el nuevo parto. Se le da una dieta muy rica en minerales, pero pobre en energía, porque sus necesidades energéticas han cambiado mucho, pero se cuidan mucho los correctores minerales para que la vaca tenga las fuerzas necesarias para el momento del parto. Y una vez ha parido, pues vuelve a empezar el ciclo. Este ciclo más o menos suele tender a durar un año, cada vez dura más, pero suele tender a un año. Bueno, el punto fuerte de nuestro Baserri 4.0 yo os diría que son los forrajes kilómetro cero, que son el principal sustento del alimento de nuestras vacas. Nosotros cultivamos hierba y maíz
y nos supone una parte importante, como digo, de la alimentación de ellas. En cuanto a la hierba, pues la hierba que todos veis en los campos por aquí, lo que se hace es se corta, que lo habréis visto a los ganaderos muchas veces cortando la hierba, se tiende al sol durante 24 horas aproximadamente, dependiendo un poco de la climatología, y después se recoge y se lleva a la granja. Un punto importante en el tema de la recolección de la hierba es el punto de madurez de la hierba. Nosotros la hierba siempre la vemos verde, la vemos bien, pero pasa un poco, yo suelo hacer la comparativa con una lechuga. A nosotros la lechuga nos gusta comérnosla cuando está tiernita, cuando está jugosa, cuando está... Es lo que nos gusta, ¿no? Que te la metas a la boca y aquello sea mantequilla. Pues con la hierba pasa un poco lo mismo. Hay un momento que es en el que la hierba está en su punto óptimo de madurez, que tiene una producción bastante razonable, pero es muy, muy rica en proteína. La hierba va a ser nuestra fuente de proteína y entonces tenemos que cortarla en ese preciso momento en el que tiene mucha proteína y es muy digestible. ¿Qué pasa si la lechuga se nos empieza a subir? No sé si tenéis huerta, pero pues con la hierba pasa lo mismo. La hierba llega un momento que su ciclo avanza y lo que hace es concentrar sus nutrientes en la semilla para seguir viviendo, ¿no? Al final lo que quiere es perpetuar su especie. ¿Qué pasa? Que si esos nutrientes se nos han ido de la hoja a la semilla, la vaca no los aprovecha, por lo tanto nos quedamos sin proteína. Pero no penséis que de este punto a este punto se tarda 15 días, no, una hierba pasa de no tener semilla a tener semilla pues en un periodo de 4, 5 o 6 días. Entonces, cuando estamos segando y recogiendo la hierba, todo el mundo se vuelve loco porque es que no hay que correr, hay que volar, porque necesitamos coger la hierba en su momento óptimo porque es la fuente de proteína de nuestras vacas. Una vez que hemos cortado la hierba, se recoge, nosotros lo hacemos con este tipo de remolques, que lo que hace es el tractor va circulando por la finca y se va autocargando la hierba y después, una vez que se ha llenado el remolque, lo lleva a la granja. La dificultad, como os decía, bueno, pues por un lado tenemos que pensar que nosotros la hierba la cortamos en abril, mayo, entonces claro, es una época en la que en Luquiano no llueve tanto como en Ondarroa, pero llueve bastante y tienes 2 días de sol y 5 de lluvia, entonces esas ventanas de tiempo hay que aprovecharlas muy, muy, muy bien para coger la hierba lo mejor posible. Y otro problema que solemos tener son los días de viento sur cuando estamos recogiendo la hierba. Esa hierba que tenemos tendida allí 24 horas, si sale un día de estos que salen ahora desde que ha llegado el cambio climático, o no sé qué es lo que pasa, de viento sur, pues aquello se tosta, se queda la hierba casi seca, ¿no? Y entonces eso, luego, como veremos después, para la conservación supone un problema muy importante. Bueno, como os decía, es nuestra fuente de proteína la hierba, ¿no? Es una proteína de muy altísima calidad y que encima la cultivamos en nuestros campos. Bueno, hemos recogido la hierba, ya tenemos el campo limpio y lo siguiente que vamos a hacer es sembrar el de maíz. Pero antes de sembrar el maíz tenemos que aportar al suelo los nutrientes que ha perdido dando de comer a la hierba. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos con purines. El purín es un recurso de las vacas de leche que ha estado y está muy demonizado hoy en día, pero yo siempre digo que es un tesoro. El purín bien utilizado nos permite ahorrar muchísimos fertilizantes de síntesis. Nosotros somos autosuficientes en un 90% en la fertilización del maíz gracias a los purines. Nosotros cuando cogemos la hierba aportamos el purín a la tierra, es muy muy importante la forma de aportarlo. Nosotros todo el purín lo aportamos de una manera que se llama localizada, es decir, a ras de suelo o incluso enterrado en el suelo. ¿Eso qué nos permite? Que los nutrientes que tiene el purín no se nos evaporen, porque si tú el purín lo empiezas a bailar mucho, lo tiras esparcido por el aire y tal, lo que pasa es que lo que sucede es que esos nutrientes que son tan importantes se nos evaporan a la atmósfera y nos quedamos sin ellos. Por lo tanto, es un producto que también hay que cuidar mucho, pero usándolo en su justa medida y de las formas adecuadas nos permite, como digo, ahorrar muchísimo fertilizante. Bueno, estamos en mayo, hemos cogido la hierba y sembramos el maíz. Nuestra fecha típica de siembra del maíz, eso lo hemos heredado de nuestros abuelos, pero es que realmente es así, es el día de San Isidro, es el día de sembrar el maíz en Luquiano. Si siembras en San Isidro sabes que vas bien, si siembras más pronto andas justito y si siembras más tarde ya la estás empezando a liar. Y el maíz es una planta que nos ocupa la tierra desde mayo hasta mediados de septiembre, finales de septiembre, o si es un año como este muy frío, pues se nos va hasta mediados de octubre. Y tenemos dos problemas, que nos la estamos jugando con las heladas del otoño. Si a nosotros por cualquier cosa la siembra se nos retrasa mucho, nos metemos mucho en el otoño y nuestra zona en Luquiano estamos a 620 metros, entonces corres bastante riesgo de que tengas una helada temprana en el otoño y no nos olvidemos que el maíz es una planta tropical. Si le pega una helada de 1 bajo cero, pues te has quedado sin él. Pero bueno, nos ha ido todo muy bien, hemos sembrado a tiempo, ha llovido en verano, que también es una cosa que nos limita mucho en la zona en la que estamos, y llega septiembre y cosechamos nuestro maíz. Estas máquinas lo que hacen es cortar el maíz, lo lanzan al remolque y lo pica todo en partículas de 5 centímetros de largo. La planta, la mazorca, todo junto.
Entonces ya tenemos esto, perdón, lo que nos aporta el maíz es una energía barata, hasta cierto punto, porque las semillas y tal son caras, pero más barata que la del pienso y local. Nosotros tenemos todas nuestras fincas en un radio de 5 kilómetros, 10 kilómetros, entonces estamos bastante bien posicionados en ese sentido. Entonces ya tenemos nuestra hierba cortada, nuestro maíz en el remolque, pero ¿qué hacemos con esto? Nosotros tenemos que hacer como el cuento de la cigarra y la hormiga, ¿no? Aquí hay que guardar comida para el invierno, si no, bastante haces con tener 2 millones de kilos de hierba que cogemos en mayo o 2,5 millones de maíz que cogemos en el otoño, si no sabemos cómo conservarlo. Bueno, pues en casa cuando tenemos una lechuga, si queremos conservarla, bueno, quizá para esto la lechuga no es el mejor ejemplo, pero ¿qué hacemos? Pues meterla en un tupper y envasarla al vacío. Pues nosotros hacemos lo mismo, pero a gran escala. Nosotros tenemos unos tuppers enormes que están hechos de paredes de hormigón, en el que vamos metiendo la hierba y el maíz todo picadito, se va extendiendo con el tractor y se va pisando, se va compactando de manera que sacamos el aire, estamos envasando al vacío nuestro forraje, nuestra hierba y nuestro maíz. Después se le echa un plástico por encima, esto que tenéis aquí son mi hermano y mi primo, se echa un plástico por encima y comienza ese proceso. Perdón, es un proceso de fermentación. Joder, se ha vuelto loco esto. Es un proceso de fermentación, lo que pasa ahí es que se da un equilibrio bacteriano, al principio hay muchas bacterias que viven con el oxígeno, se empiezan a ahogar, se van muriendo y empiezan a crecer las bacterias que se llaman anaeróbicas, las que viven sin aire. Entonces eso fermenta, se torna la hierba y el maíz de un color ocre y eso es un alimento que les gusta muchísimo a las vacas y que encima es muy estable a lo largo del tiempo. Nosotros estos hilos podríamos conservarlos incluso hasta 2 o 3 años y no les pasaría nada, seguirían estables todo el tiempo. Bueno, ya tenemos nuestro forraje recogido del campo, nuestro forraje conservado en los hilos y ahora tenemos que empezar a pensar en cómo se lo vamos a dar a las vacas. Y para esto tenemos la ayuda de un veterinario que es el nutrólogo, Íñigo, y este hombre lo primero que hace es viene y con este instrumento que se ve aquí pincha por encima del plástico, por encima de nuestro envase al vacío y recoge una muestra del forraje. Esa muestra la lleva a analizar al laboratorio y mide la cantidad de proteína y de energía que tienen nuestros forrajes, bueno, y otras muchas cosas que no vienen al caso, pero principalmente mide eso. Entonces tenemos por un lado el maíz, que tenemos cuantificado la cantidad de energía que nos aporta, por otro lado la hierba, que tenemos cuantificada la cantidad de proteína que nos aporta, y por otro lado tenemos a la vaca, que es como un atleta de alto nivel, que tiene unas necesidades concretas para la producción que nosotros tenemos. Y, por supuesto, ojalá fuera así, pero con estos recursos no nos llega para las necesidades de la vaca. Entonces hay que comprar un pienso para cumplir ese déficit. Es un pienso que está formulado a la carta. El pienso se llama vacas de leche Armoki, no se llama de ninguna otra manera. Es un pienso que es, iba a decir que es diferente al de nuestro vecino, bueno, no es completamente diferente, se parece, pero tiene su proporción que ha diseñado nuestro veterinario de soja, de maíz, de colza, de todos los productos, para cumplir esas necesidades que le faltan a nuestros forrajes, que igual las del vecino las tiene, pero las nuestras ese año no las tiene. Entonces creo que a nadie se os escapará que nosotros cuanto más proteína y más energía tenemos en nuestro maíz, menos pienso tenemos que comprar y encima ese pienso más barato nos sale. Por lo tanto, el ABC de nuestra granja es conseguir unos forrajes de altísima calidad, porque encima no se nos escape que la vaca es un rumiante, está diseñada para comer forrajes, no está diseñada para comer 15 kilos de pienso. Entonces, aparte de que ahorramos muchísimo dinero, tendemos a esa biología natural de la vaca de comer forraje. Por lo tanto, como os decía, nos hace un pienso personalizado y esto da lugar a una ración personalizada para Armoki, una receta personalizada para nosotros en la que pone, tú vas a dar 28 kilos de silo de maíz por vaca, 12 kilos de silo de hierba y, por ejemplo, 6 kilos de pienso concentrado que has comprado. Entonces ya tenemos nuestra ración, que nos ha hecho Íñigo, en este caso, que se llama Íñigo el veterinario, y lo que queremos hacer es dar una ración constante los 365 días del año. La vaca es un animal de costumbres, no le gusta que le estemos cambiando, primero le damos esta cosa, luego le damos esta otra, luego... No, eso a las vacas no les gusta, las vacas quieren una vida tranquila y aburrida, a las vacas les gusta vivir aburridas, entonces cuanto más constante hagamos esto, ellas mejor están. Entonces Íñigo nos ha diseñado nuestra ración, nuestra receta, y tenemos que pensar cómo se la damos a las vacas. Pues esto es como en casa. Los buenos cocineros igual hacen la comida en cazuela y tal, y bien hecha y como debe hacerse, pero yo que soy mal cocinero, ¿qué utilizo para hacer la comida en mi casa? Pues una Thermomix, pues con las vacas pasa lo mismo. Para darlas de comer utilizamos una Thermomix, solo que es como esta sala de grande. Tenemos una máquina que se desplaza por la cuadra y lo que hace es que al operario le sale ahí en una pantalla, pues por ejemplo, si iba a hacer comida para 250 vacas y tiene que dar 28 kilos de maíz, pues tiene que coger 4.000 no sé cuántos kilos de silo de maíz. No he hecho la cuenta, igual lo estoy diciendo mal, pero entonces él tiene una pantalla en la que va desplazándose por los distintos silos, va cargando los distintos forrajes que nosotros hemos cosechado y
sabe exactamente de cada ingrediente cuántos kilos tiene que cargar. Una vez que tiene todos los ingredientes cargados, por esta trompa que tiene aquí adelante es por donde los carga, los mezcla. Mezcla todo durante 12 minutos, que es como la Thermomix, y después se desplaza adentro del pabellón de las vacas a descargárselo en el pesebre. Él ya tiene los lotes metidos en la pantalla y sabe que si en este lote hay 100 vacas, pues tengo que echar 2.000 kilos, la máquina se lo va descontando, y si en este lote hay 150, pues tengo que echar 2.500, y así funciona esto, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra ración repartida, de forma precisa, y tenemos nuestras vacas alimentadas. Lo que os quiero contar ahora un poco es qué tipo de animales tenemos nosotros. Nosotros tenemos esas vacas bien alimentaditas, que son unas vacas frisonas. Es una raza originaria del norte de Europa, son las vacas pintas que estamos todos acostumbrados a ver, y es la vaca lechera por excelencia. A lo largo y ancho del mundo, con diferencia, es la raza que más porcentaje de ganaderías ocupa. Y probablemente, junto a la alimentación y el bienestar animal, otra gran revolución que ha habido en los últimos 20 o 30 años en el mundo de las vacas de leche ha sido la mejora genética. Se ha mejorado muchísimo, las tendencias van cambiando, hemos estado unos años, hace 20, 25 años que se tendía mucho a mejorar producción, después se ha ido viendo que esto no es lo más rentable, porque conseguimos en aquel momento vacas que producían muchísima leche pero vivían poco, y eso pues iba en contra de las vacas y de nuestra propia rentabilidad, y ya llevamos 10 años en el que la selección genética se ha centrado muchísimo en la longevidad de las vacas. Queremos vacas que vivan muchos años, que nos den leche, pero que sobre todo, vivan muchos años y sean saludables. También se selecciona mucho la salud. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tener vacas que se enfermen, no queremos tener vacas que tengamos que cuidar especialmente de ellas, y eso ¿cómo se consigue? Pues con la selección genética hacia vacas más saludables. Yo siempre digo que para nosotros la mejor vaca es aquella vaca que no conocemos, aquella vaca que anda a su aire por la granja y nosotros no sabemos ni quién es, porque nunca tienes que ir a echar mano de ella, nunca le pasa nada, vive a su aire y no nos da ningún trabajo. Esa es la vaca más rentable para nosotros, más que aquella que más leche dé. Y otra variable que hemos incorporado a la selección genética en los últimos, diría yo, 5 años, es una variable que, bueno, estos americanos han bautizado como EcoFeed, como les gusta todo poner nombres en inglés porque parece que queda más rimbombante, pero no deja de ser una selección de la eficiencia alimentaria de la vaca. ¿Esto qué quiere decir? Aunque suene así, es que hay vacas que comiendo 60 kilos de comida producen 30 litros de leche y otras vacas que comiendo prácticamente la misma comida producen 45. Con lo cual aquí estamos ante una variable importantísima porque es como decía, hay diferencias de ingesta de alimento a igualdad de producción de leche de un 15% de una vaca a sus compañeras. Entonces, seleccionar esto genéticamente nos genera un ahorro importantísimo en el alimento, pero también un ahorro importantísimo de emisiones de metano y de CO2, ya no solo en la propia digestión de la vaca, sino en toda esa recolección de forrajes que hemos visto, se hace mediante medios mecánicos y claro, si necesitamos menos, pues menos gasoil gastamos, ¿no? Esa es la idea. Y no solo eso, sino más allá, hay diferencias de un 21% entre unas vacas y otras en las necesidades hídricas, en las necesidades de agua. Esto en la época hacia la que vamos, en la que el agua cada vez va a ser un recurso más limitado, pues es otro tema importantísimo, ¿no? Y encima tenemos una gran ventaja, y es que esta eficiencia alimentaria es muy heredable de madres a hijas o de padres a sus descendientes, es decir, se transmite muy bien de una generación a la siguiente, incluso mejor que la producción de leche. Por lo tanto, estamos ante un factor que yo creo que en los próximos años va a suponer una revolución importantísima porque es rentable para el ganadero, rentable para la sociedad y rentable para el consumidor, ¿no? Porque ¿qué más queremos todos que producir lo mismo gastando menos, no solo en dinero, sino en recursos también del medio ambiente? Bueno, tenemos nuestras vacas bien alimentadas, seleccionadas genéticamente, y ha llegado el momento de cosechar eso que hemos estado sembrando, ¿no? De ordeñar esas vacas. Bueno, pues hace ya, creo que va a hacer 22 años esta semana que las vacas de nuestra granja se ordeñan con una cosa que se llama robot. Suena así, pero es una máquina que está trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas al día, y os voy a poner un pequeño vídeo que creo que lo vais a entender mejor que si os lo cuento yo. A ver si esto quiere funcionar. Es un vídeo un poco propagandístico, pero ya sabéis que aquí a veces el que mejor hace las cosas es el que las quiere vender. Y bueno, esta es la máquina, la vaca entra a ella, ¿no? Está rodeada de sus compañeras en todo momento mientras está ordeñándose. Yo suelo decir que en vez de llevar las vacas al ordeño, llevamos el ordeño a las vacas. Como veis, la máquina está entre ellas allí, la vaca entra y el robot decide si la ordeña o no la ordeña. Eso se programa. Si el robot espera que tiene 10 litros de leche en la ubre, es cuando
cuando comienza el ordeño. Si tuviera menos, no la deja ordeñar, se la echa hacia afuera. Mientras la está ordeñando, el robot le da cierta cantidad de pienso en función a la cantidad de leche que produce. Digamos que las vacas en el pesebre comen una ración base que cubre sus necesidades básicas y el robot complementa más allá. Pues la vaca que está dando 30 litros comerá 5 kilos de pienso y la vaca que está dando 70 pues comerá 9. Esto es un sistema de dar de comer a las vacas también automático. Esto nosotros no tenemos, es un poco la Thermomix pero que se mueve sola. Bien, pues entonces empieza el ordeño. Primero limpia los pezones con unos cepillos que están impregnados en peróxido en agua oxigenada para eliminar la suciedad que tengan los pezones o posibles bacterias que puede haber ahí, porque vamos a abrir el pezón para el ordeño y no queremos que ahí entre nada, por lo tanto el ordeño tiene que ser en un entorno limpio, más aún para que no se contamine la leche, y comienza la conexión de los pezones. La máquina tiene guardadas las coordenadas de los últimos 35 ordeños y busca los pezones y conecta. ¿Qué pasa si la máquina conecta y no consigue extraer leche? Bueno, pues que quita y vuelve a intentar conectar. Y si hace eso varias veces, al final echa la vaca fuera y la pone como fallo. Si 3 vacas seguidas falla, pues se cierra y te llama por teléfono. Esta máquina es muy bonita cuando funciona, pero cuando no funciona no es tan bonita, porque te puede llamar a las 7 de la tarde, que me ha sonado el teléfono cuando venía por aquí, o te puede llamar a las 2 de la mañana. Y no puedes coger y dices, me doy media vuelta en la cama y me tumbo tan a gusto. No, porque cuando llegas ahí a la mañana, esta máquina trabaja 24 horas al día, 365 días del año, y si tú llegas ahí a la mañana y la máquina está operada 6 horas, pues tienes ahí un lío que ni para qué, porque no es capaz de recuperar el trabajo perdido. Por lo tanto, es una máquina que funciona muy bien, pero que hay que preocuparse de atenderla cuando tiene algún problema. Bueno, a partir de aquí ya no sé si hay mucho interesante en el vídeo. Bueno, esta máquina, como os podéis imaginar, proporciona muchísimo bienestar para el ganadero, porque no tenemos que hacerse la labor tediosa de ordeñar 2 o 3 veces al día, pero sobre todo proporciona mucho bienestar para la vaca, porque ellas están a su aire allí, entran y salen cuando quieren, no van 2 veces al día a un sitio concreto, no pierden nunca tiempo, siempre están haciendo algo, están comiendo, están tumbadas, están ordeñándose, siempre están haciendo algo, que es de lo que se trata, de no complicarles la vida. Pero a nosotros nos cambia mucho el modelo de trabajo, no ordeñamos las vacas, no las ordeñamos, pero vamos allí 2 veces al día y consultamos la lista y vemos las vacas que llevan más de 12 horas sin ordeñarse y esas las acercamos al robot. Nosotros tenemos siempre un 5% de vacas que por H o por B no acuden al ordeño, pues porque no les da la gana, porque hay alguna que simplemente no le da la gana y punto. Hay vacas que no acuden al ordeño pues porque ya están terminando su lactación, se están acercando a ese periodo seco del que hablábamos al principio y ya tienen poca leche en la ubre y no les apetece ese pienso que les da el robot, ya pasan bastante de él y dejan de ir. Entonces nuestro trabajo consiste en eso. Pero cambia un poco la óptica porque no pasan todos los días nuestras vacas 2 veces al día por nuestras manos, como pasa en la sala de ordeño, en la que vemos claramente si les puede pasar algo o no. Aquí el robot pasa a ser nuestros ojos en la granja. El robot mide muchísimas cosas, principalmente mide la rumia de las vacas, los minutos que rumian al día, que eso es un indicativo claro de si a la vaca le pasa algo. Normalmente cuando le pasa algo lo primero que hace es dejar de rumiar. Mide la actividad, que es una medida indirecta del celo. Mide la calidad de la leche, los glóbulos blancos en leche, que eso nos indica si tiene alguna enfermedad. Mide la temperatura de la leche, que es una medida indirecta de la temperatura de la vaca. Si una vaca tiene fiebre, el robot nos da esa alerta. Entonces nosotros todas las mañanas consultamos los retrasos y consultamos las alertas de salud. Pues por ejemplo, esta mañana la vaca 331 nos daba una alerta de salud el robot. Bueno, pues vamos a mirar a ver qué pasa. Tenemos un gráfico para cada vaca y el de la 331 es este. Os he dicho esta mañana, pero bueno, este es el gráfico de esta vaca de los últimos 60 días. Aquí vimos que este día, esta línea azul es la rumia, esta línea negra es la producción y ¡bum! Este día esta vaca se ha hundido. Esta vaca algo le pasa, o sea, está clarísimo. Entonces, ¿qué pasó? Fuimos a verla y esa vaca tenía una infección en la ubre, tenía una mamitis. La vaca se apartó, se trató. Cuando una vaca se trata con un antibiótico porque tiene un problema, porque de vez en cuando pasa, se le da una orden al robot en el ordenador para que esa leche automáticamente la separe y la echa al desagüe. Esa vaca, si es ordeñada en el robot, la leche va al desagüe y después hace un enjuague para no contaminar la leche de la siguiente. Pero bueno, el caso es que esa vaca se trató, y remontó. La vaca volvió a estar sana, se curó de la mamitis. Y unos pocos días más tarde, a ver a quién se le ocurre que puede ser esto, esta línea roja es la actividad de la vaca, y unos días más tarde, ¡pum!, ahí va, un pico de actividad. ¿Qué creéis que puede ser? ¿Que esa vaca ese día le apetecía darse un paseo, o no quería estar tumbada? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de qué puede ser ese pico de actividad? No estáis aprendiendo mucho, no vais a valer para ganaderos vosotros hoy, ¿eh? Bueno, ese pico de actividad es que la vaca ha andado en celo, ¿no? Se ha movido mucho y una vaca cuando anda en celo se mueve mucho.
Entonces, ¿el robot qué hizo ese día? El robot tiene una puerta inteligente a la salida del ordeño, que él ya detectó, pum, que esa vaca estaba en celo. Si una vaca empieza a tener un celo a las 7 de la tarde, se mide a las 7 de la mañana, más o menos son 12 horas, entonces, pum, esa vaca detectó el robot que estaba en celo y con esa puerta a la salida del ordeño, la manda a otro corral diferente y a la mañana ya la tenemos nosotros allí lista para inseminarla. Entonces, bueno, pues esa vaca se inseminó y por lo que se ve después no ha vuelto a andar en celo. Entonces, bueno, sospechamos que se quedará preñada, pero eso habrá que comprobarlo. ¿Y cómo comprobamos si esa vaca se ha quedado preñada o no se ha quedado preñada? Bueno, pues con las visitas semanales de nuestro veterinario, de César, que es casi uno más de la familia, y viene todas las semanas y el robot separa automáticamente las vacas que él sabe, porque nosotros registramos las inseminaciones en el ordenador, y él sabe que hay vacas que llevan más de 28 días inseminadas, que es el periodo en el que el veterinario es capaz de detectarlo mediante el ecógrafo, y las separa. Él, por ejemplo, César viene los martes, César va a venir mañana a las 8 de la mañana y el robot esta noche desde la 1 de la madrugada empieza con esa puerta inteligente a separar a un corral las vacas de las 250 que tenemos, pues las 30 o 40 que le toca mirar a César ese día. Y nos separa vacas que están inseminadas para diagnosticar de preñez y vacas que llevan paridas más de 30 días, porque el veterinario siempre comprueba si esas vacas, pues principalmente si han limpiado bien toda la suciedad del útero. Ese es el secreto. Y están listas para, bueno, pues están ya sanas, dijéramos, para seguir produciendo. Por otro lado, en cuanto a sanidad, también administramos 5 vacunas anuales, se trabaja mucho ahora mismo en el vacuno de leche en vacunación, administramos una vacuna para el tema de virus respiratorios, de respiratorio sincitial, de bronquiolitis, administramos 2 vacunas para virus reproductivos y otra para enterotoxemia, que es una toxemia que afecta a las vacas que a veces viene en la comida y genera una muerte súbita, pero bueno, hay una vacuna muy efectiva que funciona muy bien. Pero por otro lado, pues siempre, de vez en cuando surge el problema que una vaca está enferma, sobre todo una patología más o menos común es retenciones de placenta. A una vaca no se le puede extraer la placenta como se le extrae a una mujer después del parto, porque está unida a la vaca mediante cotiledones y desgarraríamos el útero, entonces tiene que expulsarla a ella. Si no la expulsa bien, hay que tratarla con penicilina, unos días para que pues eso no genere una infección ahí dentro, al final es tejido muerto y puede generar una infección. Pero en el tema de los antibióticos, aquí he puesto un dato que es 20% de 2011, desde que tenemos datos en nuestra ganadería desde el 2011 de uso de antibióticos, no es que hayamos reducido el uso de antibióticos un 20%, es que usamos un 20% de los antibióticos que usábamos entonces. O sea, hemos reducido un 80% el uso de antibióticos en estos años en nuestra ganadería. Igual nuestro ejemplo es un poco exagerado, pero no solo ha pasado en nuestra granja, también en muchas otras. Y quería hacer aquí un pequeño paréntesis y os quiero enseñar la comparativa del uso de antibióticos en humana y en animal. Esto es la evolución, no hagáis caso a la línea porque es otra cosa, esto es la evolución del uso de antibióticos desde el año 2010 hasta el 2022 en todas las producciones animales, no solo en vacas de leche. Como veis, estamos en niveles de menos de la mitad de lo que estábamos. Y esto es lo mismo, pero en salud humana. Esto es del Plan Nacional de Resistencia de Antibióticos y vemos que aquí ha habido unos años que nos hemos portado muy bien, porque estábamos todos con COVID, llevábamos mascarilla y nadie cogía infecciones ni historias y no teníamos que usar tanto los antibióticos, pero volvemos a estar un poquito por debajo que antes, pero a los niveles que estábamos siempre. Por lo tanto, aquí siempre estamos tirándole de las orejas al sector ganadero con el tema de los antibióticos, que no digo que no lo hayamos hecho mal y no digo que haya que seguir vigilándolo, pero también un poco como sociedad nos tenemos que poner un poco las pilas y muchas resistencias vienen de los animales, pero muchas resistencias vienen de que tomamos amoxicilina cuando tenemos catarro. Entonces, sin más, para que lo tengáis en la cabeza. Bueno, llegamos al tema del bienestar animal. Nuestras vacas, como habéis sospechado que os decía antes, viven en un sistema de tráfico libre. La vaca se pasea por la granja para donde quiere, va a comer, va a beber, va a tumbarse, va a ordeñarse, ella es su hábitat, ¿no? Aquí tenemos pues, vacas, por ejemplo, esperando al ordeño, al robot. Y en bienestar animal se habla mucho de las necesidades básicas de la vaca. Una vaca come 60 o 70 kilos de alimento al día, nuestras vacas entre 250, para que os hagáis a la idea, ahora mismo están comiendo 14 toneladas de comida al día, o sea, más de medio tráiler, para que os hagáis una idea del volumen. Y para eso tienen que tener comida abundante disponible siempre. Por aquí hay un robot que pasa, mira, os podría haber traído un vídeo de eso y no me he acordado, pasa un robot acercándoles la comida, porque ellas cuando van comiendo la van empujando hacia afuera. La van empujando y pasa un robot que les acerca la comida hacia ellas. Es como una especie de rumba de los que tenemos en casa, pero va empujándoles la comida. Y tiene que, como decía, tener comida abundante siempre disponible. Una vaca nunca pasa hambre en las granjas de hoy en día. Si come más le damos más y si come menos le damos menos, pero siempre tiene comida. Otra necesidad muy importante, y que igual se nos había escapado, es el tema del agua. Una vaca,
cuando produce leche, nosotros tenemos vacas que están produciendo 70, 80 litros, incluso hay una vaca este invierno que llegó un día a 98 litros, claro. Para producir esa cantidad de leche, aunque la media de ellas sea 45, de unas con otras, para producir esa cantidad de leche tiene que beber muchísima agua. Una vaca en un día de verano puede perfectamente beber 150 litros de agua y quedarse tan ancha. Entonces este tipo de granjas necesitan agua. Y otro tema muy importante es el tema del aire y de la temperatura. Nosotros teníamos hace años un veterinario que decía una frase que a mí me gusta mucho, y es que el aire es el pienso que comen las vacas las 24 horas del día. Y es cierto. Hoy en día las granjas se hacen, esto es una vista en perspectiva de la nave que tenemos nosotros hecha, y si os dais cuenta no tiene ni una sola pared. Aquí en invierno hace un frío que no puedes ni estar. O estás trabajando o no estás, o te vas a casa a echar un café porque no aguantas. Pero esto para las vacas es bueno. Es una vaca que es originaria del norte de Europa y estas vacas frío no pasan. Pasan frío si hace 20 bajo cero, pero aquí nunca hace 20 bajo cero. Estas serían felices si hiciera todo el año 0 grados, pero no podríamos cultivar ni hierba ni maíz, con lo cual no tendrían que comer. Pero por eso se hacen estas naves tan abiertas, para que siempre corra el aire y haya siempre un aire puro y fresco. ¿Qué pasa? Que los veranos en Luquiano, pues hay veces que hace 35 grados, encima hay muchísima humedad y esto a las vacas les genera estrés. No son capaces con la ventilación natural de estar a gusto, dijéramos, ¿no? Entonces se monta un sistema de ventilación que nosotros lo tenemos montado, que lo que hace es intermitentemente, riega y ventila a las vacas. Pues les da un riego de 10 segundos y les insufla aire durante otros 20. Entonces ese agua al evaporarse sobre la vaca absorbe su calor y hace que las vacas estén frescas y mantengan la producción de leche muy lineal a lo largo del año y la reproducción también, las preñeces vayan muy lineales a lo largo del año, porque una vaca cuando tiene calor lo primero que hace es dejar de preñar. Otra necesidad muy importante en el bienestar animal es el descanso y el espacio, y eso le hemos dado muchísima importancia nosotros en la nave que hemos construido. Las vacas tienen jerarquías, se pegan unas a otras, tú metes una vaca nueva en un lote y le dan caña, o sea, se dan cabezazos, se dan empujones para el que tienen que decidir quién manda, esto es así, a estas no saben hablar, entonces lo deciden a cabezazos. Y para eso, ¿qué necesitan? Pues patios amplios en los que ellas se puedan ejercitar a gusto, puedan mostrar sus celos libremente, que no estén apelotonadas, que puedan moverse a su aire, y eso le hemos dado mucha importancia. Estos patios se limpian cada 2 horas con un arrastrador, que lo que hace es, pues propiamente arrastrar las heces hacia una fosa que está al fondo de la nave. Y otra necesidad muy importante de las vacas, como decía, es el descanso. Las vacas se tumban en estas, no sé cómo decirlo, en estos habitáculos que nosotros llamamos cubículos, y es muy importante que donde se tumben las vacas esté limpio. Tenemos que acordarnos que esa vaca ha salido del ordeño, muchas veces con el esfínter abierto, y claro, eso es una aspiradora de bacterias. O sea, si la vaca se tumba en un sitio que está sucio, en una ubre que está sana, pues ahí entran las bacterias a toda velocidad y les genera una infección que se las puede llevar por delante. Entonces, para esto juegan un papel muy importante las camas de arena. La cama de arena, además de ser muy cómoda para la vaca, no es como nosotros cuando vamos a la playa y nos tumbamos ahí, estamos tan a gusto porque ahí está blandito y está bien, pues para la vaca es lo mismo. Aparte de eso, es un material inerte que no deja crecer a las bacterias, entonces nunca tenemos bacterias en ese medio. Es la ventaja que tiene para ellas, que bajamos muchísimo las infecciones de ubre con este sistema de camas. Bueno, aquí os quería poner, antes de terminar, un pequeño vídeo que tenía de Armoki, para que os hagáis más. Es como una vista aérea de la explotación, que os vais a hacer más a la idea. Bueno, os lo voy a poner entero, vamos a dejar 4 minutos así y... Como veis, es una nave completamente abierta, lo que os decía. Esto, tenemos hasta televisión las vacas, ¿eh? Este es mi hermano. Esto es el maíz naciendo. Este es vendedor, por si no os habéis dado cuenta, tiene toda la pinta.
puede visitar para ver el examen alto. ¿Veis las vacas comiendo? Eso es una imagen que se repite durante todo el día, siempre hay vacas comiendo. Es una granja que hemos dado muchas vueltas por el mundo para llegar a esta idea. Finalmente la semicopiamos de una granja en Italia, porque en Italia es un país al que siempre gusta ir a ver cosas porque cobran la leche carísima, entonces hacen todo lo mejor del mundo y luego tú ves qué puedes hacer en tu casa, ¿no? Es el... Vemos el robot conectando, como hemos visto antes. ¿Ves? Vacas salen, entran del robot. Siempre se pone la más fea de la panda en medio del vídeo, pero... Solemos hacer una media del año de 45 litros vaca día de producción, eso es nuestra media. Como hoy las vacas vienen, van, están ahí, pues lo que os decía, ¿no? A su aire, es ahí el mismo ambiente a las 2 de la mañana que a las 8 de la tarde, ahí siempre hay. Ah, y eso es, después del ordeño les echa un desinfectante para que cuando van al cubículo no tengan más difícil para entrar las bacterias. Luego otra ventaja es que estos tubos son muy flexibles, los donde está tumbada la vaca, de tal manera que si al levantarse tiene que apoyarse contra uno o lo que sea, el tubo cede, nunca se lastiman. Aquí lo que estoy comentando, pues que ha aumentado mucho la longevidad. Nosotros desde que estamos en esta nave hemos bajado nuestro porcentaje de reposición, o sea, de vacas que se nos mueren a menos de la mitad de lo que estábamos en la granja vieja. Este es un lote que tenemos pues para vacas que están más delicadas o después de parir, ahí en paja. Bueno, pues, ¿qué más decirte? Nada, muchas felicidades, porque esto realmente es... Sí, pues es un trabajo aquí, nosotros estamos mano a mano, ¿no? Y las ideas pues ya han venido, ¿no? Un equipo por allá, a mí me parece que yo todavía pensando en algo así. Bueno, algo ya hemos conseguido, por lo menos que sonrían estos. Esto se refleja en que no necesitamos llevar las vacas a ordeñar, llevamos el ordeño a las vacas, que consiste en reducir la mano de obra. Viven en tráfico libre, comen cuando quieren, se apuestan cuando quieren, disponen de agua las 24 horas del día cuando las quieren elegir y tienen el robot de ordeño con mucho espacio delante para que al final no haya bullying animal. De eso se trata, de que ganemos todos, el tráfico libre de leche. Bueno, sin más, el resto del vídeo ya no tiene tanto interés. Bueno, ¿y qué conseguimos después de todo este lío? Que ya no sé si me seguís, pero hemos cogido forraje, hemos ordeñado las vacas, las hemos mejorado genéticamente, las hemos mirado el reproductivo, las hemos cuidado, y al final todo este proceso, todo este objetivo es para llenar este tanque que tenemos aquí de leche, para que os llegue a vosotros. Ese es el objetivo final. Y que esa leche sea de una calidad suprema, de una calidad exquisita, de todos los detalles muy, muy cuidados. Pero esto a la industria no le vale con que se lo contemos nosotros, ellos lo tienen que comprobar, no se fían. Lógico, yo cuando compro una pera quiero que esté perfecta, que no tenga pesticidas, que no tenga nada de nada, porque es mi pera, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, ¿qué nos miden? Bueno, por un lado nos miden dos parámetros, que son la grasa y la proteína, que esto no hace referencia a la seguridad de la leche, sino que simplemente es la riqueza que tiene esa leche en grasa y en proteína, sobre todo en rendimiento que le da la industria, pues por ejemplo a la hora de hacer queso. Una leche más rica en grasa saca más kilos de queso por litro de leche y lo mismo pasa con la proteína, por ejemplo, para hacer yogures, ¿no? Simplemente es para primar o descontar en función de la riqueza que tenga tu leche. Nos mide otro parámetro que son las células somáticas, que igual me habéis oído mencionarlo a lo largo de la charla, que es la cantidad de glóbulos blancos que tiene la leche, que es una medida indirecta. Es una medida indirecta de lo sanas que están las vacas. La industria quiere o queremos que la leche provenga de vacas sanas y la manera de comprobarlo es esta. Una leche baja en glóbulos blancos quiere decir que esas vacas no tienen ninguna infección, que esas vacas están a tope, que están bien. Entonces, si te pasas de ciertos niveles, pues la industria te penaliza
y si te pasas de ciertos otros, incluso te deja de recoger la leche. Hay unos límites legales que, por ejemplo, en Kaiku, en la cooperativa, las exigencias son muchísimo mayores que esos límites que marca el Ministerio, pero te descuentan o incluso en un supuesto te podrían dejar de recoger la leche. Otra medida que se mide es la bacteriología, que esto es el higiene no de las vacas, sino de los conductos por donde pasa la leche, todo el sistema de ordeño, el tanque y lo refrigerada que tiene esa leche. La leche hay que mantenerla en la granja a 4 grados. Si una leche está por encima de 10-2 horas, aquello ya no es leche, aquello es yogur, porque la leche cruda es algo muy vivo, no es como la leche que tenemos nosotros en casa, que igual te la dejas fuera del frigorífico una mañana y no le pasa nada. Esto no. A esto separa 2 horas el tanque y, de hecho, tenemos sistemas de alerta que nos avisa el tanque si se está subiendo la temperatura, porque aquella leche se echa a perder, o sea, no sirve para nada, tiene que ir a destruir. Otra cosa que se mide es el agua, aunque esto ya ahora es muy poco habitual, pero yo sí que me acuerdo de oírle contar a mi abuela que cuando ellos eran jóvenes, la leche se sacaba en cántaras al lechero y ella miraba por la ventana de la cuadra a ver si el lechero ese día cogía muestra o no cogía muestra, y si no cogía, a la última cantina un balde de agua. Eso se hacía. Hoy en día es impensable eso, porque la gente no se complica la vida en esas cosas y aparte que está muy controlado. Hoy en día un positivo de agua en la leche puede ser pues por un arrastre de un lavabo en el que ha fallado una llave o cosas de ese tipo, no que la gente añada agua a la leche, que no es leche bendita, como se decía hace años, ¿no? Pero también está bastante penalizado, aunque ya digo que es una cosa que casi nunca pasa. Y otra cosa que sí que está muy perseguida y también es verdad que casi nunca pasa es el tema de los antibióticos. Las vacas a veces hay que tratarlas, pero esa leche hay que separarla, como bien hemos dicho. El lechero coge una muestra el recogedor de leche coge una muestra de esa leche todos los días, y si esa leche te da positivo a antibióticos, en nuestro caso, con el volumen que tenemos, la multa antes de empezar a hablar son 20.000 euros. Después te precintan la granja, tú no puedes sacar leche hasta que demuestres de qué vaca viene esa leche contaminada, demuestres que la has separado y des negativo durante 48 horas y entonces puedes volver a sacar producto. Pero está muy controlado y muy penalizado el tema de los antibióticos. Por lo tanto, es un tema que todo el mundo queremos cada vez usar menos por ahorrar dinero y evitar riesgos, y hay que tener muy controlado que cuando una vaca la tratas tiene que estar separada, tiene que estar aparte, para que esa leche nunca llegue a consumo. O sea, es imposible que hoy en día una leche dé positivo por antibióticos en un supermercado, es imposible, o sea, porque vas a la cárcel. Y encima está muy seguido, porque la leche que hay en un brick hoy en día se sigue la trazabilidad hacia atrás, y sabes perfectamente de qué ganadería está, de qué vaca ha salido, ¿no? Entonces, en ese sentido podéis estar muy tranquilos. Bueno, ¿y nosotros cómo comercializamos nuestra leche? Pues nuestra leche se comercializa mediante la cooperativa Kaiku. La cooperativa Kaiku es una cooperativa que aglutina a 195 socios de Euskadi, Navarra y alrededores, también hay socios de La Rioja y de alguno de Burgos y tal. Y bueno, pues es un proyecto común, iba a decir de comercialización de leche, pero es muchas cosas más, ¿no? Tenemos muchos servicios aglutinados entre todos, tenemos un servicio de calidad de leche, de manera que tenemos un veterinario disponible, Jorge, que también le conocemos todos, que está disponible las 24 horas al día. Si tú tienes un problema, que has detectado que el tanque se te ha subido de temperatura o que crees que un antibiótico se te ha escapado al tanque, cualquier cosa, tú descuelgas el teléfono y dices, oye Jorge, me ha pasado esto, ¡pum! Él se presenta en la granja, te coge muestras de leche, para el camión, esa leche se inmoviliza, todo lo que haga falta. Hay un veterinario disponible siempre para eso, y es un veterinario de la cooperativa. Tenemos un servicio de reparación de tanques. El robot es una máquina que está ordeñando las 24 horas al día y, por tanto, que el tanque se te pare es un gran problema, porque esa leche se empieza a calentar y se te echa a perder. Entonces también hay un mecánico disponible las 24 horas al día, incluso las alertas de temperatura y de arranques del tanque también le llegan a él directamente, o sea, es un tema que también está bastante controlado. Y por otro lado, el servicio de alimentación, el servicio de nutrición de las vacas, toda esa formulación del pienso a la carta y todo eso que hemos hablado también está cooperativizado, incluso la compra del pienso. Nosotros, mediante la cooperativa, hacemos compras a largo plazo de soja, de maíz. Por ejemplo, toda la soja del año, el 70% de la soja del año 2025 ya está comprada por la cooperativa, ya sabemos a qué precio la vamos a tener. Entonces, cuando hay una ventana de oportunidad de compra de materias primas, los veterinarios que hay en la cooperativa lanzan esas ofertas y compran, y eso lo podemos hacer gracias al volumen que tenemos entre estos ganaderos que producimos la leche de la cooperativa. Esta cooperativa no solo es una cooperativa de comercialización, también tenemos una industria, que es lo fuerte de Kaiku, que tenemos una industria participada en la que somos dueños del 51% de esa industria, que se llama Iparlat, que es la fábrica que está en Urnieta. Es una de las fábricas más importantes del norte de España y es un 51% de los ganaderos. Yo creo que es algo de lo que tenemos que estar orgullosos. Somos mayoría en una industria que es muy potente a nivel nacional. Y además de eso tenemos una planta de bebidas vegetales en Corella. Se vende con otras marcas aquí en España, pero bueno, la fábrica se llama Naturol
y es una apuesta que hizo el sector ganadero hacia un sector que parecía que surgía hace 5 o 10 años, aunque en realidad en esta fábrica nos va muy, muy mal, pero estamos intentando darle la vuelta, así que poco a poco. Bueno, en esta industria se procesa toda la leche que producimos nosotros y se compra leche a otros ganaderos también que llamamos aportadores, otros ganaderos de alrededor que, bueno, pues están en proyecto de ser socios o de entrar a la cooperativa, y también leche pues, de más lejos cuando hace falta, ¿no? Y una vez que está procesada esta leche, bueno, pues la comercializamos principalmente por 2 vías. La primera es con la marca Kaiku, que todos conocéis, pero bueno, por esta vía se comercializa en torno a un 10% de la leche que entra en Urnieta, para que os hagáis la idea de la proporción. Y aquí va a salir un nombre que todos conocemos mucho también, aunque a algunos nos gusta más y a otros menos, que es Mercadona. El 90% de la leche que sale de la fábrica de Urnieta no llega, el 88%, 89% se comercializa con la marca blanca Hacendado de Mercadona. La verdad es que es una empresa a la que tenemos que estar muy agradecidos, presiona mucho, controla mucho, pero es la que ha hecho llegar a la fábrica de Urnieta donde está hoy. Nos ha dado mucho volumen, exigiendo muchísima calidad, pero hoy en día en el negocio que estamos nosotros, que es el de vender volumen, es en el mejor sitio que podemos estar. Es el que más cuida a la industria y en consecuencia al ganadero, y es el que mejor paga el producto. Aunque luego presione mucho, es lo que hay. Y bueno, no quería dejar la oportunidad de hablaros un poco de los retos de futuro, de aquellas cosas que nos atormentan a todos, pero también a los ganaderos, y quería mencionaros un poco el tema del cambio climático. El cambio climático, bueno, ya sabemos todos que es una realidad, no sé si evitable o inevitable, pero es lo que nos está tocando vivir ahora mismo, y a nosotros nos supone ciertos trastornos, lo estamos notando. En primer lugar, enfermedades emergentes. Cada vez hay más enfermedades, por ejemplo, hemos sufrido estos 2 últimos años mucho con la enfermedad hemorrágica del ciervo. Es una enfermedad que la transmite un mosquito, que aquí no se conocía, era una enfermedad de África, incluso del sur de Andalucía y tal, pero ya llevamos un par de años que ese mosquito ha subido hacia arriba y ha generado muchos problemas en la cabaña ganadera del País Vasco en los últimos 2 años. O sea, puede incluso llevarse por delante a una vaca, reduce muchísimo la producción, problemas de cojeras, o sea, se ha resentido la producción por esta enfermedad que ni la conocíamos. Otro tema es que nosotros cultivamos el maíz sin regadío, hacemos un cultivo en secano que se llama, que solo tenemos el agua que viene de la lluvia, y bueno, pues los veranos cada vez son más secos, nuestra zona es un poco límite para hacer maíz, un poco justita de pluviometría, entonces, bueno, también es un hándicap en ese sentido, ¿no? Que hay años que cogemos no solo menos maíz, que eso en cierto modo tiene solución porque sales a comprarlo al mercado y hay maíz para comprar, pues ese año tu resultado es malo, pero lo solucionas. Pero más aún es el problema que el maíz que tú has producido tiene menos calidad, no tiene tanta energía. Por lo tanto, en esa ecuación que veíamos antes de energía y proteína, nos falta energía y tenemos que salir a comprar más pienso. Por lo tanto, el tema de la sequía es bastante importante. Y por otro lado, el tema de nuevas plagas. Hay un pequeñito insecto que afecta al maíz, que se llama araña roja, que tampoco llegaba nunca a estas latitudes, pero ahora, pues como los inviernos son más suaves, o yo no sé por qué, ese insecto vive aquí, es una arañita diminuta, que lo que hace es se pone todo por encima de la hoja del maíz y lo termina ahogando, no le deja respirar, y se queda, que el maíz parece que se ha secado porque no tiene agua, pero se ha secado por esta araña. Es una araña que vive muy bien en días de viento sur, con temperaturas altas, entonces esos días cada vez son más abundantes en nuestros veranos y no hay días de lluvia entre media que le corten el ciclo y prolifera a sus anchas. Incluso este año se ha visto mucho por Guipúzcoa, que era una zona que no se veía tanto y este año se ha llegado a ver. Y por otro lado tenemos otras plagas que no son tan pequeñas, pero que son igual de importantes, porque siempre que pensamos plagas pensamos en bichos, pero también hay bichos más grandes que también son una plaga. Nosotros tenemos muchísimos problemas con los jabalíes en el maíz, porque es un cultivo que les encanta. Para que os hagáis una idea, este año hemos tenido 12,5 kilómetros de pastor eléctrico puesto para cuidar que no entren los jabalíes en el maíz. Y también los ciervos, aunque el ciervo está muy de moda en el Gorbea, que nosotros estamos hablando del Gorbea y se cuida mucho y tal, el ciervo es una especie que se introdujo hace muchos años, aquí no había ciervos, pero bueno, está bien que haya ciervos en Gorbea, pero ahora mismo la población está descontroladísima. O sea, en las fincas que tenemos más cerca del parque natural hay manadas de 60, 70, 80, incluso 100 ciervos. Nosotros vamos a segar la hierba y en las fincas que están allí es que no hay, es que se la han comido los ciervos. Por lo tanto, aquí tenemos un problema muy importante porque los inviernos son cada vez más suaves, estas especies, el jabalí antes cría una vez al año, ahora cría 2 y 3 veces al año, o sea, se multiplican muchísimo más y esto nos está generando muchos problemas. ¿Cuál es la solución? Complicada, no lo sé, no me voy a aventurar a decir nada en eso, pero está clarísimo que ahora mismo hay un desequilibrio importantísimo. ¿Y ante el cambio climático qué hacemos? Bueno, pues hablamos de sostenibilidad, esa palabra que está tan de moda, que todo el mundo usa, no sé si saben lo que significa o cada uno lo entendemos de una manera. Yo entiendo la sostenibilidad como un triángulo.
Hay una sostenibilidad ambiental, que yo creo que es de las que más se habla, que es importantísima, por supuesto, pero también una sostenibilidad económica y social. Y creo que no se entienden ninguna de las tres sin la de al lado. Nosotros tenemos una empresa tiene que ganar dinero, eso no se nos olvide, porque si no, para eso no estamos aquí, y esa es la parte que yo me refiero a sostenibilidad económica, porque si nosotros cuidamos mucho el medio ambiente, pero no ganamos dinero y no pasamos el año, señores, duramos 2, en 2 años hemos cerrado. Entonces hay que cuidar todas las partes sin olvidar ninguna de ellas. Respecto a la sostenibilidad económica y la ambiental, yo las he puesto en la misma diapositiva y esto no es casualidad, porque creo que van muy relacionadas, a pesar de que no se relacionan mucho. ¿Cómo hemos apostado nosotros por la sostenibilidad ambiental? Bueno, pues hemos hecho unas instalaciones modernas que proporcionan muchísimo bienestar animal a las vacas y eso nos hace subir mucho la producción. Al subir mucho la producción, ¿qué conseguimos? Pues que con menos recursos producimos la misma leche, lo que llevamos hablando durante toda la charla. Damos menos de comer y sacamos la misma cantidad de leche. Ahí va, qué bien. Hemos mejorado la economía de la explotación y hemos mejorado la economía ambiental de alguna manera, porque con menos recursos somos capaces de producir lo mismo. Y además, ¿qué pasa? Que con este cow comfort, con este bienestar animal, hemos reducido muchísimo las muertes de las vacas. Necesitamos muchísimas menos vacas nuevas o novillas todos los años para reponer esas que se nos mueren. Hemos bajado el porcentaje de reposición muchísimo. Aquí pone un 25%, pero esta mañana estaba mirando datos del 2024 y estamos en un 19% de porcentaje de reposición. Esto en la Granja Vieja era más que el doble, para que os hagáis una idea. Y la media de Álava creo que rondará un 35 o un 40. Entonces, aquí sí que se han hecho unos deberes muy importantes y eso, aparte de ahorrarnos mucho dinero, porque nosotros hoy en día poner una novilla en el parto nos cuesta unos 1.800 euros, porque una novilla pare con 2 años y hasta entonces solo come, y crece, pero solo come, y nos supone un ahorro de dinero importantísimo, pero también supone un ahorro de recursos importantísimo, porque si nosotros necesitamos la mitad de novillas cada año, necesitamos la mitad de comida para darlas de comer cada año. Entonces eso, en huella de carbono, supone una barbaridad. Otra apuesta que hemos hecho en Armoki es el tema de las energías renovables. Instalamos hace 2 años 55 kilovatios de placas solares y esto lo utilizamos para el ordeño y tal, pero sobre todo el punto fuerte de esto es para la ventilación, porque nosotros los ventiladores es lo que más consumo de energía tiene en nuestra granja y coincide mucho con los días de sol, porque normalmente cuando más calor hace es cuando más sol hace. Entonces coincide mucho nuestro pico de consumo con nuestro pico de producción y en ese sentido está bastante equilibrado y amortizamos bien la instalación. Y otro tema muy importante, y yo lo he puesto en el tema de la sostenibilidad ambiental porque creo que es un punto muy fuerte y no una debilidad, como se presenta muchas veces en nuestro sector, es el uso de purines para la fertilización. Porque supone un ahorro importantísimo de fertilizantes de síntesis y supone aprovechar un residuo, valorizar un residuo que nosotros tenemos y convertir un residuo en recurso. Y eso me parece muy importante. Para esto que hay que tener una capacidad de almacenamiento suficiente, para utilizar el purín cuando nos hace falta. A nosotros el purín en enero o en diciembre no nos sirve para nada, porque lo estamos echando y si llueve, pues aquello no se aprovecha. Pero si lo echamos cuando vamos a sembrar el maíz o cuando vamos a sembrar la hierba, estamos aportando unos nutrientes que el cultivo los va a aprovechar seguidamente de la tierra y entonces estamos usando un recurso que tenemos en la explotación. Y por otro lado, el tema que hemos comentado antes de la eficiencia alimentaria. Si somos capaces de producir lo mismo con menos comida, ahorramos muchísimo CO2 y muchísimo dinero. Por lo tanto, yo aquí os lanzo una pregunta para que os llevéis algo para pensar a casa cuando lleguéis hoy mientras cenáis, y es, si no pensáis que pequeños cambios a nivel ganadero que os he ido presentando yo durante toda la charla, cosas que hemos ido haciendo nosotros porque se nos han ocurrido, porque se nos han venido bien o porque alguien ha pensado un poco, a veces son mucho más efectivos que grandes políticas que se diseñan, me da igual decir en Europa que en Madrid o donde sea, por una persona que está sentada en un despacho con una mesa como esa y que en su vida ha visto una vaca y que muchas veces no nos preguntan nada. Y nos hacen hacer cosas que realmente sirven para poco, nos complican la vida muchísimo y no nos dejan hacer otras que ya se nos habían ocurrido a nosotros. Bueno, esto es simplemente una reflexión. Y el último pilar, que creo que es importantísimo, es la sostenibilidad social. Alrededor de una explotación como la nuestra, que está en un pueblo, se genera una red de gente que te ayuda, amigos, familiares, es una explotación familiar y como su propio nombre indica, explotamos a la familia, es de lo que se trata, hasta cierto punto, pero me refiero que se genera un ambiente de trabajo, finalmente se genera un equipo, el equipo A, el equipo Armoki, que hay amigos, familiares, primos, con nosotros trabajamos nosotros 4 y hay 2 primos que trabajan con nosotros, ahora mismo a tiempo completo, pero hay muchos amigos que nos vienen a echar una mano y eso me parece una cosa súper bonita, el poder sentarnos un día después de trabajar, como estamos aquí uno de los días que hicimos la granja, a merendar unas tortillas, pues para mí eso es
vale mucho más que el resultado del año, que tal y que cual. Y como decía antes, es una explotación familiar. ¿Cuál es la diferencia entre una explotación familiar y una explotación de otro tipo? Pues que en una explotación familiar las decisiones se toman en la mesa de la cocina y no en un consejo de administración. Y esto me parece que es una cosa súper enriquecedora y que tenemos que darle un valor impresionante. Por eso lo del equipo A. Bueno, y el futuro del sector. Es una cosa de la que se habla mucho, del futuro del sector de las vacas de leche, ¿no? Que hay ganaderos muy viejos, el sector no da para vivir, esto es muy triste, esto... Yo quiero alejarme un poco de esa visión pesimista del sector. Creo que hay un problema de relevo generacional claro, esto es así, es una realidad, nuestros ganaderos se hacen mayores y no hay gente joven que quiera coger el relevo, pero hoy en día estamos en un tipo de explotación, en una realidad que nos permite organizarnos, que nos permite tener unas vacaciones, y eso gracias mucho a ¿qué es? A un crecimiento razonable. No estoy hablando de esa palabra que se ha puesto tan de moda ahora, que son las macrogranjas, que bueno, es un poco difícil de decidir cuándo empieza a ser una macrogranja y cuándo deja de serlo, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado ese debate, creo que un cierto crecimiento como el que hemos tenido nosotros ordeñábamos 100, 120 vacas y hemos pasado a ordeñar 250, te da cierto juego, porque puedes tener más gente trabajando, puedes organizar turnos, nosotros tenemos 15 días de vacaciones en verano y 15 en invierno, libramos un fin de semana sí, uno no, mi hermano y yo, y los trabajadores dos libran y uno trabaja de mañana, otro trabaja de tarde. Esa organización hay que tener cierto tamaño, porque si estás tú solo en una explotación con la mujer, eso es imposible. Si ordeñas 50 vacas tú solo con la mujer, es que tienes que estar todos los días. Es que no te puedes ir los dos juntos 5 días de vacaciones porque no tienes quien atienda aquello. Por lo tanto, creo que un crecimiento, siempre digo, razonable, es necesario para la prevalencia del sector. Y encima tenemos industrias que ya no quieren venir a buscar 1.500 litros al día, quieren venir a buscar 5.000 o 12.000 litros al día que producimos nosotros, ¿no? Entonces, hay que crecer por todas esas vías. No digo que haya que ordeñar 1.500 vacas en Luquiano, por supuesto que no. Cada sitio es un sitio y hay que ajustar el crecimiento a ese sitio, pero sí que creo que con modelos de explotación más pequeños, como había hace años, es muy difícil vivir hoy. Y en esto, por ejemplo, los gallegos nos llevan muchísima ventaja. Los gallegos han juntado explotaciones grandes pequeñas de 2 familias y han hecho una explotación más grande. Y se han entendido entre vecinos. Aquí esas cosas parecen imposibles, pero en otros sitios pasan y funcionan. Es una reflexión que tenemos que hacer. Pero sí que quiero dejaros el mensaje de que esto es un sector que puede ser atractivo, en el que se puede vivir bien, en el que no se gana mucho dinero, nadie se hace rico criando vacas, pero bueno, da para vivir. Y creo que eso hay que transmitírselo a la gente joven. Y si conocéis a alguien o algún hijo, algún nieto, tiene esa inquietud, está invitado a nuestra granja, a la cooperativa y a todo lo que quiera ver para encenderle ese gusanillo de las vacas de leche, que creo que es un gran desconocido este sector para la sociedad. Y bueno, llegados a este punto podéis sospechar que he decidido lo que quiero ser de mayor y quiero ser ganadero del siglo XXI. Como habéis visto, gestionar una granja de vacas de leche, y no lo hago yo solo, lo hago yo con mi hermano, ya no es como antes, que el ganadero ordeñaba y limpiaba las vacas y tal. Hoy en día es mucho más. Esto es una empresa, tienes que estar al día de todo, tienes que invertir, no se te puede escapar nada, estamos controladísimos. Para ser competitivo tienes que estar en la rueda, tienes que estar todo el día preocupándote de aquí para allá y te permite... A mí las vacas me han llevado por todo el mundo, pues igual eso de Dubái del año pasado es lo que más ha sonado, pero hemos ido a visitar granjas a Canadá, a Estados Unidos, a Italia, intercambias opiniones con otros ganaderos, o sea, es un sector muy vivo, en el que se le puede sacar mucho jugo. Una frase que a mí no me gusta nada y que he tenido que oír muchísimas veces es: estudiaste ingeniero agrónomo y te has quedado con las vacas. Pues claro que me he quedado con las vacas y muy orgulloso de quedarme con ellas. Este negocio da para sacarle jugo a mi carrera y a 5 carreras más, o sea, es súper entretenido, yo no me aburro ningún día, tienes la parte del campo, la parte del ganado, la parte de la técnica del robot y tal, siempre tienes algo en lo que invertir tu mente y en lo que invertir el poco dinero que sacas y tal. Y bueno, pues eso, animaros. Y bueno, finalmente dar las gracias a Cynthia Arenguilzak por invitarnos. Y bueno, pues este es mi hermano, que no siempre estamos trabajando, de vez en cuando nos reímos un poco. Y bueno, si tenéis alguna pregunta y sé responderosla, encantado de responder. Bien, eskerrik asko Endika. Bueno, bakizue betiko latxeik, mikrofonu uste lara daukela, bai? Orduan bakizue, ez da guk entzuteko, sino que bideo guk entzuteko, bai? Orduan mesedez, galdera bakazu eskualtza eta larak emongo zuen mikrofonu, bai? Manuel Lonco. Has comentado
que has comentado que al recoger la comida preparáis vosotros el producto, la receta, diríamos. ¿Tomáis en cuenta las diferentes necesidades calóricas o necesidades que tienen en cada momento? ¿Os hacéis diferentes tipos de comida o...? Eso hace años sí que se hacía mucho en lotes de baja producción y de alta producción. O sea, la vaca cuando empieza después del parto da mucha leche y luego cada vez da menos. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos las vacas que estaban en pico de producción muy después del parto en un lote y las que estaban bajando en el otro lote. Y a estas se les daba una ración más energética y a esas otras menos. ¿Qué pasaba? Que una vaca cuando iba bajando de leche la cogíamos de aquí, la bajábamos aquí y si iba bajando 5 litros al mes, pues bajaba 15 de golpe, porque le pasamos de dar una ración muy rica a darle una ración más pobre. Entonces eso se vio pues que no era eficaz, que eso no funcionaba. Hoy en día, ¿cómo hacemos eso? Pues el robot nos da un poco ese juego. Nosotros les damos una ración base, formulada para unos 35 litros de leche, y el resto se lo comen en el robot. Entonces, ¿qué pasa? Que a una vaca que da 30 litros le da 6 kilos de pienso y a una vaca que da 70 litros le da 9. Entonces ahí tenemos ese juego de a las vacas que más necesitan darles más de comer. Esa es la manera en la que lo hacemos. ¿Y a esta caldera te quedó? Me voy a contestar la pregunta. La pregunta era ¿cuántos años puede durar una vaca? Normalmente, ¿cuántos años tenéis la granja? Bueno, pues nosotros es un tema en el que vamos evolucionando muy bien. Ahora mismo la media de nuestras vacas puede estar en unos 8 años o algo así. Tenemos vacas, la más vieja creo que tiene 15, pero es una media que año a año vemos que va subiendo, o sea, y encima es lo que te da la rentabilidad ahora mismo. O sea, hace años las vacas duraban pues 5 años y hoy duran 8, o sea, es una cosa en la que va evolucionando constantemente. Yo creo que llegaremos a medias de 12 años de las vacas, sí, sí. Arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿Qué es lo que hacéis con los purines que sobran, digamos, entre comillas? Porque eso es muy importante en este momento que se van filtrando, llega... Bueno, nosotros, eso es un problema de escala, ¿no? Nosotros ahora mismo trabajamos unas 130 hectáreas, tenemos superficie suficiente para esparcir el purín cuando hace falta y no pasarnos de las dosis de nitrógeno y tal, y luego tenemos vecinos a nuestro alrededor que están todo el día llamándonos para pedirnos purín. Hay muchas vacas de carne a nuestro alrededor que son explotaciones deficitarias en nutrientes y que muchas veces nos llaman para pedirnos purín. Incluso tenemos los agricultores de cereal, los tenemos a 20 kilómetros y hemos solido transportar purín allí muchas veces. Incluso el estiércol sólido que generamos, un agricultor de otra familia de Aló de Vitoria se lo lleva para su explotación. Entonces nosotros en este momento no tenemos ningún problema con la gestión de los purines por dos razones. Porque tenemos superficie suficiente para echarla y porque tenemos capacidad de almacenamiento suficiente. Si tú echas el purín en enero y al día siguiente llueve 40 litros, pues entonces es cuando tenemos el problema, porque ese purín corre y se puede lixiviar. Pero nosotros, teniendo esa capacidad que tenemos de almacenamiento de 6 meses, aplicamos el purín cuando el cultivo lo necesita. Pues por ejemplo, yo qué sé, en la primavera, cuando la hierba va a crecer, es cuando le echamos el purín, que se asimila muy rápido. O tenemos esa capacidad de almacenamiento y en agosto, cuando los agricultores cosechan su cereal, pues tenemos el foso lleno y igual se llevan la mitad, porque les viene bien para su explotación. El tener esa capacidad te da juego. Y por otro lado, desde la cooperativa, para zonas igual no tan favorables como la nuestra, se está trabajando en unos proyectos de plantas de biometanización. En este momento hay proyectos que se están gestando, tienen ahí en la mente 2 o 3 plantas, y creo que saldrán adelante porque es un modelo que en otros países está triunfando, veremos cómo le damos forma aquí, pero seguro que encontramos la manera. Y son proyectos que en zonas donde hay menos superficie agraria y más carga ganadera, por así decir, permiten valorizar este recurso y el purín entra en la planta, hay parte que acaba en el colector de aguas residuales porque está tan filtrado que termina siendo apto para una depuradora convencional de humana, otra parte que es un abono sólido y otra parte que es un abono líquido que se aplica en las fincas, pero es una manera de darle salida en zonas más límites. Nosotros se está valorando una planta que nos va a quedar como a media hora que, bueno, pues en un supuesto caso, ¿quién te dice que no en un momento de invierno en el que tienes el foso lleno y no tienes el agua hasta aquí, no puedes llevar allí 20 o 30 camiones y te los quitas del medio, ¿no? En este momento no tenemos problemas, pero puede darse la circunstancia de que sí. Entonces es una realidad en la que se está trabajando y en otros países ya funciona. Se suele utilizar ese gas que se produce de dos formas, o bien se quema por combustión y se genera electricidad, o se produce un gas que se denomina biometano, que aquí igual me estoy patinando un poco, pero creo que es así, se inyecta en pequeñas dosis en la red de gas natural y se aprovecha pues para la calefacción de casa o para lo que la usamos todos. Entonces es un problema al que el sector yo creo que le está dando solución, pero como bien digo, para mí lo más importante es tener superficie para usarlo y aprovecharlo bien,
Sí, hay una proteína de leche que se le llama A2, me parece, que por lo visto es más digestiva y da menos problemas a la hora de consumirla. ¿Tenéis algo en relación a esto? O, bueno, un poco para que contaras sobre eso. Bueno, eso es una famosa proteína de la que los ganaderos llevamos oyendo hablar igual 10 años. Nosotros tuvimos una época hace un par de años que seleccionábamos nuestras vacas hacia la A2A2, hacia vacas positivas en esa proteína, pero llevamos tanto tiempo oyendo hablar de ello y no termina de llegar que ya nos hemos cansado un poco y lo tenemos un poco aparcado. Pero sí que es cierto que hay algún país en el que se comercializa, pues por ejemplo en Estados Unidos en los supermercados hay una leche que es A2A2. Y bueno, sí que se han promovido estudios y tal. Yo sé que la Universidad Pública de Navarra estuvo intentando hacer algo, pero al final por estos comités éticos y tal, porque los ensayos con humanas son bastante complicados, no se lo autorizaron a hacer. Pero sí que es cierto que parece que genera menos intolerancias o por lo menos menos afecciones de ese tipo. Pero ya digo que hoy en día no es un producto una línea de producto que se esté comercializando como tal, ni en un futuro cercano se ve que se vaya a comercializar. Sí que igual algún productor que hace transformación propia y tal, igual sí que le da ese valor, pero hubo una industria hace un par de años en Galicia que empezó a recoger leche A2A2 y parecía que la iba a comercializar y que aquello iba a ser la gallina de los huevos de oro. Hubo incluso ganaderos que montaron 2 tanques en su granja para separar las vacas que eran con el gen A2A2 de las que no eran, la leche de unas y la leche de otras. Se empezó a recoger, se pagaba esa leche muchísimo más, pero la cosa duró 6 meses, no terminó de cuajar. Yo creo que igual es una cosa que llegará, pero ya digo, de momento no me consta que haya nada de eso. Hola, Chaldeón. Bueno, yo tengo parientes, tengo unos primos que tienen también una granja de esas en Álava. Y no tan grande como esa, 200. Hace 8 o 10 años ordeñaban alrededor de 130 vacas al día, por la mañana y por la noche. Y siempre le he oído quejarse, digo esto porque tú no has mencionado nada sobre eso, de los precios de la leche. Porque está bien que una vaca produzca 70 litros y que cada vez se produzca más y todo eso. Pero no hay problemas con el cupo que concede la comunidad a España, porque él se solía quejar siempre de que la mayor parte de esa cuota de leche que concede la Comunidad Europea se la llevó a Galicia. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, a ver, por empezar por algún sitio, el tema de las cuotas de leche es una cosa que ha habido en muchos sectores, ha habido en las vacas de leche y ha habido en la remolacha, por ejemplo, también, pero desde el año 2015 ya desapareció la cuota de leche, era algo que teníamos los ganaderos, cada uno tenía su cuota de producción, que incluso se compraba y se vendía, era como un permiso para producir. Y eso la Unión Europea dijo que aquí tendemos al libre mercado y que eso se acabó. Las cuotas desaparecieron, cada uno produjo lo que quiso o lo que le recogía la industria en aquel momento, y lo que pasó es que al desaparecer las cuotas hubo un pico de producción, pero después ha ido bajando. Ahora mismo estamos en un escenario, en el 2022 hubo una crisis terrible de falta de leche, no había leche en los ganaderos, ahora mismo estamos mejor, sí que es verdad que en este momento tampoco estamos muy bollantes de leche en el mercado, pero ahora se da la circunstancia de que está carísima la grasa. Se ha demonizado mucho el aceite de palma y cada vez se utiliza más mantequilla para las cosas y cada vez se consume más leche entera, que antes se consumía mucha leche semi, mucha leche desnatada y ahora se está viendo que la leche entera es igual de sana o incluso más y se consume más leche entera. Entonces hay un déficit de grasa importantísimo en el mercado y esto está sujetando mucho al precio de la leche. No por el precio de la leche, sino por el precio de la grasa. Pero sí que es verdad que el problema de la leche es histórico en este país porque siempre hemos sido deficitarios en producción de leche, que eso parece que tendría que ser al revés, ¿no? Que al no tener toda la leche que consumimos el precio fuera más alto, pero no es así, porque aquí no tenemos que pensar en España, tenemos que pensar en Europa, y Europa es excedentario en producción de leche. Entonces eso hace que los precios muchas veces aquí estén bajos. Y encima no tenemos una industria láctea que sea fuerte, porque aquí lo que te da valor añadido a un producto es hacer yogures, hacer queso, hacer natillas, porque claro, tú con un litro de leche haces un montón de yogures, esos yogures son caros y le sacas dinero. El transformar leche líquida como transforma Iparlat, o te vas a una escala de volumen, o es muy difícil, te deja muy poco margen, están las habas muy contadas.
Entonces, bueno, pues de alguna manera te respondo, sí, el precio de la leche hay muchas veces que está por el suelo y nosotros no lo podemos controlar, es complicado, es a donde nos lleva el mercado y hay veces en las que te tensan mucho la soga y estás al borde de que tu granja sea rentable o no. ¿La cooperativa te sujeta un poco más en ese sentido? Sí, te sujeta un poco más, porque en épocas de leche cara, como para la que vamos ahora mismo, pues igual no coges el pico, porque no cobras tanto como los que están al libre mercado, pero en épocas de abundancia de leche, que el precio está más bajo, también te sujeta un poquito y no te deja hundirte tanto, entonces te da cierta holgura. Más allá, ¿qué se podría hacer en ese escenario de que los precios no son todos los justos que deberían? Bueno, pues el primero, mentalizar al consumidor, pero eso es una carrera de fondo y muy larga, porque la leche se ha utilizado tradicionalmente como producto reclamo en los supermercados, aunque cada vez se utiliza menos de esa manera, pero tenemos ese pozo histórico que la leche es un commodity y no está nada valorizado y es algo blanco y en un bote, pues blanco y en botella leche, ¿no? Lo que se dice siempre, pues no está nada diferenciado. Entonces hay que hacer una labor de educación social importantísima. Y además en España tenemos otros dos problemas. El primero es el problema de la leche UHT, de la leche de brick. Tú vas a Estados Unidos, vas a Inglaterra y la gente consume la leche pasteurizada, la leche que se guarda en el frigorífico. Un americano va cada 4 o 5 días a por la leche al súper y nosotros no, a nosotros nos gusta coger el paquete, dejarlo en la terraza y tenemos, si es para medio año, mejor que para 2 meses. Y no hay esa cultura, pues aquí somos capaces de ir todos los días a por el pan, pero no vamos todos los días a por la leche. Y en otros países van todos los días a por la leche, pero no van todos los días a por el pan. El americano se compra su paquete de pan Bimbo y lo tiene allí no sé cuánto tiempo. ¿Esto qué genera? Que la leche sea más fácil de transportar. Tú la leche en un brick te dura muchísimo y la puedes mover de aquí para allá para donde tú quieras. Si la leche está pasteurizada, las cadenas se acortan muchísimo, porque esa leche no se puede mover mucho y encima es muchísimo más incómoda de mover. No la puedes mover en un camión taulín normal, la tienes que mover en un camión frigorífico. Entonces la logística se complica mucho. ¿Cuál es un factor muy importante para conseguir acortar esas cadenas de consumo? La leche pasteurizada, la leche fresca, la leche que se guarda en frigorífico. Pero en este país no hemos trabajado eso. Sacó Pascual en su día la leche UHT, que bendita la hora en la que la sacó, y pues nos hemos convencido de ese modelo y vivimos en ese modelo. Y por otro lado hay otro gran problema que son las industrias lácteas españolas, que como digo no han sido capaces de diferenciarse en un modelo de producir queso, producir yogures, y muchas veces se dice en el argot ganadero, aunque esto no sé si debería decirlo así, que las industrias lácteas en España son cocederos de leche, que la leche va allí, la pasteurizan, la meten en un brick y la venden. Y es así, no tenemos una industria láctea muy fuerte. Pero bueno, con esto tampoco quiero decir que otros ganaderos en el resto de Europa estén mejor, ¿eh? Es un sector que se ha acostumbrado a vivir con márgenes muy estrechos, intenta ser competitivo sacando volumen y es en la rueda en la que nos han hecho subirnos, y si eres capaz de sacar mucha leche y tal, consigues mantener tu margen de explotación, si no, pues te va pillando la rueda. Insisto, no es una cosa que me guste, pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos ahora mismo. Bueno, primero, enhorabuena, una charla magnífica y muy interesante, Mica. O sea, ha sido una maravilla. Pero bueno, de todas maneras, tengo un par de curiosidades. Has dicho que las vacas viven 8 o 10 años, pueden vivir. ¿Qué peso? Es un poco lo que te quiero que nos cuentes, un poco los datos medios, ¿no? ¿Qué peso tiene una vaca? ¿Qué vida hace? ¿Cuántas horas come? Bueno, ¿qué peso come al día? ¿Cuántas horas está comiendo? ¿Está descansando? No sé, esas cosas un poco del día a día, ¿nos puedes decir, por favor? Sí, pues una vaca de peso medio ahora mismo en la granja puede estar en 700 kilos o algo así. También con la genética cada vez vamos a vacas más pequeñas porque son más guerreras, más duraderas, pero hay vacas que pesan 700 kilos. Hay vacas adultas que son de una genética muy grande que pueden tener casi 1000 kilos de peso vivo. No es lo más habitual, pero puede pasar. Esas vacas que tienen pues unas necesidades muy grandes. Normalmente la vaca grande come más que la pequeña, sus necesidades de mantenimiento son más grandes. Es como pues una persona delgadita como yo o una persona así de grande, pues para vivir come más, pues esto es lo mismo, ¿no? Y ahora mismo nuestras vacas están comiendo unos 60 kilos de comida al día, unas 14 toneladas entre las 250, pero aquí hay una cosa curiosa que os voy a intentar explicar y no sé si seré capaz. Una vaca come 60 kilos de alimento al día, pero come 25-26 kilos de materia seca. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros si tenemos una barra de pan en casa y nos la comemos, esa barra pesa 200 gramos, nos la comemos y nos quedamos llenos. Pero si esa barra de pan le echamos esta botella de agua encima y en vez de 200 gramos pesa 2 kilos, nosotros la barra nos la comemos y nos llenamos lo mismo. Iremos más al baño después, pero nos llenamos lo mismo. Pues con las vacas es igual. Se habla mucho de kilos de materia seca, porque si tú la hierba la has cogido más húmeda por cualquier causa, pues puede ser que para comer la misma cantidad de comida seca, esos 26 kilos, en vez de 60 kilos, se esté comiendo 75. Pero es porque la vaca se está comiendo el pan mojado, pero está comiendo lo mismo.
Entonces, muchas veces hablar de los kilos que come una vaca al día, bueno, pues es un dato curioso de decir, pero hay que hablar de los kilos de materia seca que se come una vaca al día. Y nosotros en rendimiento de los cultivos, por ejemplo, hablamos mucho toneladas de materia seca de hierba por hectárea o por metro cuadrado, o toneladas de materia seca de maíz por metro cuadrado. Porque si tú esa hierba la has cogido un poco más húmeda por cualquier cosa, porque ha hecho menos calor o por tal, claro, queda muy bonito decir en el bar, he cogido no sé cuántas toneladas, sí, no sé cuántas toneladas, sí, pero si no estaban muy secas, ¿cuántas toneladas de materia seca has cogido? Eso es un poco... No sé si me he dejado algo de lo que me has preguntado. La vida diaria de la vaca... Ah, sí, la vida diaria de la vaca. Bueno, una vaca pasa entre 14 y 16 horas al día tumbada. Por eso es importantísimo que las camas sean cómodas, porque la vaca pasa muchísimo tiempo tumbada. El resto del tiempo, pues pasa, me parece que son, me van a bailar las cifras en la cabeza, pero creo que son 5 o 6 horas al día comiendo, otra media hora ordeñándose y el otro tiempo pues lo pasa pues pegándose con sus compañeras o porque tiene un celo o no sé, o muchas veces están lamiéndose una con otra, también interactúan, quiero decir, no solo comen, beben y cagan, ¿no? Y eso es un poco su vida diaria. La jerarquía entre las vacas se ve a la hora de acercarse al robot de ordeño. ¿Las hay que piden primer? Muchísimo, sobre todo en el punto en el que el robot empieza a saturarse de vacas. Un robot es capaz de ordeñar, depende un poco de las producciones en las que estés, pero por decir un número, unas 60 vacas al día. ¿Qué pasa si metes más? Pues que hay que pedir turno para entrar allá. ¿Y quién se queda sin turno? La que menos manda. Y no tiene por qué ser la que menos leche da, porque muchas veces una vaca que manda poco da mucha leche y es un problema más grave, porque esa vaca se tira allí de pies esperando a entrar al ordeño igual 45 minutos o una hora. Y eso, una vaca no puede estar perdiendo el tiempo de esa manera. Por lo tanto, hay veces que los ganaderos tendemos a sobrecargar demasiado el robot y es muy contraproducente. Es muy contraproducente para las vacas y para el ganadero, porque como hay menos tiempo libre, pues claro, vacas que se aburren de esperar se marchan a tumbarse. Entonces tú llegas ahí a la mañana y tienes una lista para meter de vacas con más de 12 horas en vez de 5 vacas, de 15 vacas. Y tienes que llevarlas tú allá, cuidarles para que no se cuele nadie y empieza a ser un problema de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y por eso no interesa mucho pasar de esas 60 vacas por robot, por ese tema. En el momento que si tú quieres crecer más, pues tienes que poner otro robot y es lo que hay. No haces nada con sobrecargarlo. Nosotros hemos estado a veces, cuando estábamos en la granja vieja para pasar al nuevo, un día que ordeñamos 72 vacas por robot. Aquí era una locura. O sea, casi teníamos que estar nosotros allí 12 horas al día para ir apartando a la que no le tocaba entrar, porque entonces esa jerarquía sí que afecta en ese sentido de que mandan unas sobre las otras. Arratsaldeon, has hablado de un montón de máquinas, un montón de cosas. ¿Y el presupuesto? ¿De dónde llega el dinero, las ayudas? ¿Cómo está ese tema? Eso me parece interesante. Bueno, pues nosotros estamos en una zona, a pesar de que Euskadi parece que siempre que está a la vanguardia de las ayudas y tal, pues en comparación con nuestros vecinos cántabros o sobre todo nuestros vecinos gallegos, estamos en una desventaja muy grande. Nosotros hemos hecho una inversión muy potente al hacer esta nave, que puede rondar los 1.600.000 euros, voy a decir la cifra, no tengo ningún problema, y de eso hemos recibido una subvención de entre el 27 y el 29%. Entonces, dos chavales gallegos se ponen a hacer una cuadra de este tipo hoy en día y reciben una subvención del 50 o incluso hasta un poco más. Entonces ahí estamos un poco pues, en desventaja. ¿Qué te obliga a eso? A pedir más financiación, a más años y tirar del carro, es así. ¿Qué pasa? Que la administración subvenciona mucho las cosas si vas creciendo poco a poco. Pues si este año pongo una fila de butacas y el año que viene pongo la siguiente, pues me subvenciona igual el 65% de esa fila de butacas y el 65% de la siguiente. Pero claro, tú no puedes hacer una nave en 10 años. Tú cuando te lanzas a hacer una nave puedes posponer cosas para dentro de 5, pero lo gordo lo tienes que hacer al principio. Entonces te pasas de todos los topes. Ellos tienen una serie de topes puestos para que no se les vaya de madre, porque si la mitad de los ganaderos de Euskadi se ponen a hacer una granja a la vez, pues se queda sin dinero. Pero claro, tienen esos topes y eso te lastra mucho cuando haces una inversión de este tipo. Después, para el ritmo normal de inversiones que vas haciendo año a año, bueno, pues más o menos te vas defendiendo. Pero en ese sentido yo creo que sí que hay que darle un tirón de orejas a la administración, porque dan poco, encima pagan un poco tarde porque te dividen ese pago en 3 años y a ti cuando te hace falta es al principio porque tú, el constructor te viene, te hace la nave y se la tienes que pagar. Y muchas veces te obliga a pedir una financiación para adelantar esas ayudas que ya tienes concedidas porque las necesitas para pagarle al albañil. Entonces, pues bueno, ahí estamos trabajando. Están dispuestos a escuchar, no están cerrados en banda y va mejorando la cosa, ¿eh? Pero sí que estamos en desventaja con otras provincias, eso es una realidad. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Yo recordando las granjas, las cuadras que conozco o que conocía, en fin, para mí el olor
Después, las horas que se trabajaba ahí, limpiando, el estiércol, ¿cómo os arregláis? Y otra cosa que no he visto ahí era las bolas de sal. ¿Las bolas de? Sal. Ah, sí. ¿Eso hay? ¿No hay? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, te respondo primero a lo de las bolas de sal, que es lo más fácil. Normalmente la vaca se autorregula en sal y sí que ha habido temporadas que hemos tenido que les ponemos sal ahí a libre disposición y si quieren chupan y si quieren no. Pero al final había temporadas que no le hacían ni caso y dejamos de ponerlo. El pienso va compensado con el porcentaje de sal que necesita cada vaca al día y con eso cumplen sus necesidades. Entonces no les ponemos eso. Y lo otro que me comentabas, pues como bien dices, ha cambiado mucho. Yo ahora digo que somos ganaderos de botón, porque casi todo se hace con una máquina. El estiércol lo limpia una máquina, las vacas las ordeña una máquina, aunque también nos toca a veces tirar de bieldo, pero ha cambiado mucho y eso te permite organizarte. Nosotros, nuestra granja, por ejemplo, a la tarde la atiende una sola persona. Tenemos 2 chicos o uno de nosotros, depende, bueno, nos vamos turnando, pero a la tarde está una persona, va de 3:30 a 6:30, normalmente le sobra tiempo y es capaz de atender a una persona sola. Él lleva las vacas al retraso, limpia el estiércol de los pasos, da leche a los terneros que están allí y se va a casa. Entonces, ese nivel de tecnificación, te permite eso. Ahora mismo, nuestros chicos que están trabajando con nosotros, bueno, que son primos nuestros, trabajan una semana de 6 de la mañana a 2, la semana siguiente trabajan 3 horas por la tarde y la siguiente trabajan de partido. Pero de esa manera, bueno, pues organizas un poco las cosas y funcionan mejor. Y el fin de semana, por ejemplo, nos quedamos solo 2 personas. Entonces eso te permite, pues estamos 5 trabajando ahora mismo, pues una rueda en la que puedes librar más, y lo mismo para las vacaciones, ¿no? Entonces esos trabajos ya, por decir así, pues igual es un poco fea la palabra, pero penosos, por decirlo de alguna manera, van quedando poco a poco a un lado, aunque muchas veces, yo me pongo el buzo a las 6 de la mañana y para las 2 del mediodía pues estoy manchado de mierda, pues porque estás entre vacas, pero el trabajo es más gratificante y es de otra manera, eso sí que es cierto. Bueno, azken galdera espara, bat atari da.